Bien, entonces, las buenas ideas hay que escucharlas. Muchas gracias, profe. Falta nada más. Entonces, comenzamos con el repaso del trabajo domiciliario que tenían que entregar, que muchos lo han entregado. Utilizo este modelo que está vacío, pero que muestra la estructura del trabajo, con una carátula que tiene el logo de la universidad, el nombre del departamento, la carrera, la materia, el título, trabajo número 1, diagnóstico enfermero ATIC, y ahí le tienen que completar con el diagnóstico que les tocó. El nombre de sus docentes, el nombre de ustedes que hacen su trabajo individual, ubicación curricular, año y la fecha que lo tenían que entregar. En el tema del índice, este era el contenido que teníamos que sistematizar. Porque la idea es, como yo le decía, vamos a hacer un gran trabajo entre todos. Un trabajo que nos sirva no solo para ustedes, sino hasta para otras generaciones que vengan después que ustedes, ¿sí? Entonces vamos a ir de alguna manera tratando de hacer que la herramienta... Hay compañeros que quieren entrar, sí, cómo no, acá ponemos, ingresamos. Esto nos pasa como cuando entran a destiempo. Es lo mismo, en ese sentido la virtualidad y este tema es muy parecido. Entonces, como les estaba mencionando, el índice básicamente yo quiero que el contenido mínimo sea este: valoración, ATIC, planificación y bibliografía. ¿Qué estoy buscando con esto? Primero, que ustedes cuando se enfrenten al diagnóstico enfermero sepan cuáles son los signos y síntomas que tienen que estar alterados para que ustedes los puedan citar. Entonces, por eso les pido que utilicen la hoja de valoración que tenemos en la materia, que saquen de ahí cómo se valora la parte cardíaca, la parte renal, la parte respiratoria. Lógicamente, algunos de ustedes, yo se lo reconocí, tenían un diagnóstico que tenía una sintomatología muy florida, ¿sí? En donde, lógicamente, tenía algunos signos y síntomas de varias valoraciones. Entonces lo que les puse a todos en la devolución es, bueno, genial, sacaste eso de la hoja de valoración, pero ahora agrupámelo, ¿sí? Cosa que después cuando hagamos una aplicación, ¿sí? En donde vos vas a poder encontrar toda la información completa, en donde te diga qué tenés que valorar, cómo lo tenés que relacionar, cómo tenés que planificar los cuidados, nosotros lo podamos tener todo en un combo, ¿sí? En una aplicación fuerte, poderosa, que nos permita ahorrar tiempo. Y por lo menos que después ustedes vean de toda esa información que tienen, qué cosas están más en sintonía con la persona que ustedes están cuidando, porque puede ser que haya cuestiones que no se dé exactamente igual como lo diga esa valoración. En algunos pueden estar todos los síntomas, en otros no. Y hay algunas cuestiones que la persona que ustedes están cuidando puede marcar una diferencia en relación con otros. Entonces, lógicamente que no siempre vamos a poner todo, pero digamos, nos sirve para orientarnos. Entonces, una buena valoración necesita una buena lectura. Y muchos de ustedes pusieron mucho contenido en valoración porque han leído, porque han buscado, han encontrado que ese problema se clasifica de diferentes formas, necesitaron leer para poder interpretar los signos y síntomas que están presentes, y eso es muy bueno, esa búsqueda, digamos, bibliográfica que han hecho, ¿sí? Lo único que ahora necesitamos como hacer el cierre de esa valoración en donde, a través de todo lo que yo leí, bueno, siempre, no sé si por ahí ya se van dando cuenta que
un problema o un diagnóstico tiene signos y síntomas que son definitorios de esa situación. ¿Sí? Que tiene que estar presente sí o sí. Por ejemplo, si al que le tocó epistasis, bueno, el sangrado tiene que estar. Ahora, cómo sangra y qué tipo de sangrado es otra historia, pero después si se siente mareado, si le bajó la presión, si, esos son otros síntomas secundarios que a veces están y a veces no, pero digamos, hay muchos síntomas que son de primer orden, que marcan la situación, ¿no? Por ejemplo, a los que le tocaron incontinencia. Y bueno, quiere decir que sí o sí una pérdida involuntaria va a tener que estar. ¿Sí? Entonces, hay ciertas cuestiones, o al que le tocó fiebre, digamos, hay una cuestión básica que la temperatura aumentada tiene que estar. Después puede sentir dolor muscular, otras manifestaciones que en algunos está y en otros no, cefalea. ¿Entienden esto? Quiere decir que en la valoración puede haber un orden, ¿sí?, de importancia en cuanto a su valor estadístico. Ahora, por ejemplo, como el COVID, ¿no? En el COVID se están dando cuenta de la importancia que tiene la pérdida del olfato y del gusto. Al principio no te lo mencionaba como una sintomatología de primera línea. Te decían fiebre, dolor corporal, tos seca, pero después se comenzaron a dar cuenta que un 30, un 40, un 50% de las personas que presentaban los primeros síntomas, uno de los que empezaba a estar cada vez más presente era la pérdida del olfato y del gusto. Bueno, justamente eso sirve, entender, ahora que muchos de ustedes están cursando epidemiología, el epidemiólogo hace justamente ese trabajo, de ir, ¿sí?, viendo cómo se va comportando la mayoría de las personas, qué características en común van teniendo en una pandemia. ¿Para qué? Para ir sacando un perfil, un recorrido de cómo se van presentando esas morbilidades, esas alteraciones, esas cuestiones que de alguna manera van marcando un patrón. ¿Sí? Entonces, la valoración es fundamental. Es lo que de alguna manera nosotros vamos a pretender de ustedes, que sepan buscar esos datos, ¿sí? Digamos, la valoración es la que le va a dar de alguna manera sustento a los diagnósticos que ustedes elijan. Hipertensión, ¿cómo sería?, me pregunta Luciano. Y uno de los síntomas que va a tener que estar es el aumento de la tensión arterial, como primero, ¿no? Digamos, por arriba de los valores sistólicos o de los valores diastólicos, la tensión arterial va a tener que estar aumentada. Es decir, que ese es de primer orden. Ahora, en una patología tan poco asintomática, justamente la que mencionó Luciano, que es la hipertensión, que por algo le llaman la viuda silenciosa, ¿sí? Bueno, algunos tienen la suerte de presentar algún tipo de sintomatología, se podría llamar como prodrómica, como que te anticipa una situación, que es el dolor de cabeza, por ejemplo. Hay personas que tienen un tipo de dolor, de cefalea, que a veces lo puede relacionar con un aumento de su tensión arterial, y en otras personas no. Entonces, por eso digo, el 10% de los hipertensos en determinadas situaciones y de acuerdo al incremento de determinados valores y en determinadas circunstancias, presentan ciertas características, pero el que tiene que estar sí o sí es el valor de la tensión arterial aumentado. Después, cómo se viste lo otro es otra cuestión. Y pregunta Natalia, a mí me tocó hipocalcemia. Bueno, fíjate, es parecido a lo que está preguntando Luciano. Primero va a estar el valor bajo del calcio. A partir de ahí, lee qué pasa en el cuerpo cuando perdemos calcio. ¿Sí? Cómo el cuerpo lo va a manifestar. Y
lo interesante es que los pongo a leer sobre determinadas cuestiones que lo vieron en renal, pero muy por arriba, o que lo vieron en cardio, pero muy por arriba, es que cuando lees algo en profundidad y te parás en calcio, bueno, vas a ver lo importante que es el calcio, por ejemplo, para el estímulo eléctrico de todo el cuerpo y para la síntesis de determinadas hormonas que tienen que ver con el crecimiento, que tienen que ver con... Entonces, lógicamente que cuando comenzás a ver lo del calcio, te vas a ir dando cuenta sobre qué le pasa al músculo, qué le pasa a la función cardíaca, entonces todas esas cosas te van a servir para ir viendo en esa valoración cómo se va dando el patrón de comportamiento. Entonces, el principal va a ser el tema puntual de la disminución del calcio por debajo de los valores normales. Ese tiene que estar. No me podés mencionar que vas a usar ese diagnóstico enfermero y el valor del calcio es normal. No puede pasar. Y después Profe, quiero volver sobre la cuestión de algunos diagnósticos que tienen algo en común, pero lo vamos a ver en planificación. Sí, te escucho. por ejemplo, entonces, a mí que me tocó nefrotoxicidad, yo busqué en los libros y una de la sintomatología posible puede ser fiebre, pero como es generalizado, como puede estar o no puede estar, entonces la valoración no lo pongo. No, Ahora no, entendí, no, no, así no, creo, no, no, ¿no? no, no, no. Entendeme bien. Sí, En la valoración vos vas a poner todos los signos y síntomas que la literatura te dice que está presente en la nefrotoxicidad. Lo que yo te pido sí. es que primero pongas los Ah, de primer orden, los que listo. te marcan la nefrotoxicidad diciendo, bueno, tiene esto alterado y que si esto no está, no es nefrotoxicidad. Ah, Y ok, después sí, te ahora pongas entendí. por debajo aquellos síntomas que son menos frecuentes o menos comunes y que por ahí pueden estar relacionados o no. ¿O no? A eso iba, con esa, Ah, en listo. ese punto de la valoración. Cosa de Sí, que a vos te permita asociar las cosas. sí. Ah, Por de eso mayor es a menor. fundamental que sepan valorar. Ujú. Otra de las preguntas que alguien está preguntando Gracias, acá profe. es, no, falta más, Daniela dice, a mí me tocó hematuria. Bueno, quiere decir que la presencia de sangre en la orina tiene que estar. Porque si vos en la valoración no me pones que ya sea microscópica o macroscópica, tiene que estar. Si no, no es hematuria. Y seguramente que pondrá la clasificación. ¿Sí? Y seguramente pondrá otra sintomatología que puede estar asociada a esa situación, que a veces se da toda o a veces se da en parte, como por ejemplo la dificultad que te puede generar el perder sangre, que te genere en cuanto a que te baje la presión, a que tenga dificultad para respirar, bueno, pero dependiendo de qué tipo de hematuria tengas, en algunas será una simple fatiga y en otro va a ser una disnea, pero todo va a depender de la cantidad de sangre que estás perdiendo por orina. Entonces, vuelvo a repetir para que quede claro, en la valoración es importante que después de que chequearon todo, lo podamos agrupar poniendo los principales y los secundarios en la valoración, que de alguna manera nos permite poder llegar a una valoración completa, ¿no? Sabrina dice, a mí me tocó alteración en el patrón del sueño. Bueno, ahí comenzamos con algunos diagnósticos enfermeros en los cuales los parámetros objetivos son difíciles de cuantificar y que te vas a tener que dar cuenta de eso por las manifestaciones que la persona te diga. Mira, no pude dormir, dormí mal, tuve pesadillas, digamos, quiere decir que hay datos que no van a salir del laboratorio, como los que mencionamos hasta ahora, o de un análisis de un dosaje de algo, sino que van a salir de dónde, de la entrevista, ¿no? De cuando ustedes entrevistan a alguien y le dice,
me pasa tal cosa, no descansé bien, no dormí bien, o de lo que ustedes puedan observar a esa persona mientras está durmiendo, que ven que la persona en vez de estar durmiendo, está leyendo, o te está llamando, o está con los ojos abiertos y no duerme. ¿Entienden esto? Digamos, hay diagnósticos que para valorarlo yo lo tengo que entrevistar o lo tengo que observar, y otros los voy a tener que ver en una placa, en un hemograma, en algún tipo de estudio. ¿Está claro? O en el monitor. ¿Está claro esto? Hola, Bien. profe. Sí. Hola, profe. Yo le había hecho una consulta igualmente anteriormente sobre el tema de que me había tocado a mí de acidosis. Y yo quería entender que tendría que haber centradome en lo que era parte metabólica porque correspondía al riñón. El tema es que quiero que me quede claro, no sé si acá dice que la acidosis metabólica tiene un montón, o sea, puede ser por muchas causas y tiene los factores de riesgo. ¿Cómo lo...? Porque dice Bien, vamos de vuelta. deshidratación, En el caso, bien, yo creo que te lo contesté por WhatsApp y por ahí no te quedó claro. A ustedes le tocaron diagnósticos que son difíciles para ustedes, porque todavía están en segundo año. Pero ese mismo trabajo se lo voy a dar a uno de cuarto, entonces no es lo mismo que lo que te voy a exigir a vos, lo que le voy a exigir al de cuarto. Volviendo a lo que charlábamos recién, ¿cuál es el dato que tiene que estar para que vos pongas acidosis metabólico? Que vas a tener que poner los parámetros de el pH, que va a tener que estar alterado, claro, y del bicarbonato, que va a tener que estar alterado. bien. Es decir, que lo mínimo que tenés que poner es eso. Ah, Que a partir de esos parámetros alterados, el comportamiento de la persona puede ser que presente esto, esto, esto y esto. Nada más. Así de ok, simple, así de cortito, para que a vos te quede claro, que eso después claro. lo vemos en profundidad en crítico, con los estudiantes Claro, de porque a crítico, mí es, me volví loca porque me figuraba un montón de cosas, factores de riesgo, hipoglucemia, hipovolemia, y yo digo, wow, digo un montón de cosas, no sabía cómo centrarme, sabía que tenía que centrarme en lo que era el pH y la parte, el pero digo, se me pH, y aparece si es metabólico, y si es meteor, el bicarbonato. el bicarbonato, sí. ¿Sí? Pero Y me si aparecieron es... un montón de cosas. No, no, está bien, te entiendo, y yo lo valoro porque te lleva a la lectura más en profundidad. Lo que Claro, pasa es empecé que a vos, buscar por todos lados y bueno, puse algo un poco más extendido y por eso le pregunté si claro, estaba bien igual. claro, pero el ACTIC lo que te hace es darte un compendio de cositas en la parte del conocimiento, que después a vos de ahí podés tomar algunas cositas para relacionarlo. Entonces, para buscar cuál es la causa, para después armar el diagnóstico. Por eso es tan importante, tan poderoso el eje del ACTIC en cuanto al diagnóstico, porque nos da después unas mínimas herramientas como para poder armar el círculo necesario de la construcción del PES, del diagnóstico, que es el problema relacionado con la causa y cómo lo vemos manifestado, ¿sí? Entonces, lo que yo les pido está bueno, muchos han leído mucho, ¿sí? Entonces vos lo que vas a hacer en el caso tuyo de, digamos, acidosis, que encima yo no te puse cuál, yo te puse la palabra, ¿sí? Sí, Quiere decir que vos ahí, en la clasificación, lo único que tenés que mencionar es que hay respiratorias y metabólicas, ¿sí? Y que el parámetro que se altera es este y este, punto. ¿Está? Y que lógicamente que puede haber una sintomatología asociada que se manifieste con esto, esto, esto y esto, pero no significa que todo el mundo tenga que tener todo eso, sino que puede tener alguno de esos signos o de esos síntomas presentes. claro, ¿Sí? por eso mi confusión, incluso hice parte de la valoración de la respiratoria, porque la acidosis también puede ser respiratoria y por eso le mandé. Claro. No Entonces, sabía si estaba como bien, pero está bueno. bien, y yo creo que eso después nos va a ir permitiendo, que Norma lo está haciendo, es seguir mejorando nuestra hoja de valoración para que ustedes puedan volcar en esa hoja de valoración todo lo que encuentran y todo lo que ven. Hortensia me dice, profe, ¿a qué se refiere cuando dice que agrupemos la valoración? Vuelta a explicar de vuelta. Agrupar significa que me dé la síntesis
de los signos y síntomas que se alteran, ¿sí? En un orden. Primero pones lo que está alterado y después pones los que pueden estar o no, pero que básicamente primero, si no están estos, los otros no sirven para diagnosticar la acidosis. ¿Entienden esto? En una acidosis, por ejemplo, puede haber náuseas y vómitos, pero tiene que estar alterado el pH y tiene que estar alterado ya sea el bicarbonato o la CO2. Si no está alterado los gases, puede tener náusea, puede tener vómito, pero no significa que tenga acidosis. ¿Está claro? Ese es en la cuestión de agrupar. Digamos, que me vaya cerrando, porque después yo de ahí tengo que copiar, pegar y decirte, bueno, esto es lo que vos tenés que valorar. Y yo los invitaba a que lo hagan desde la hoja de valoración que tenemos. Ahora, muchos de ustedes lo que han hecho es armar un caso y me ponen valores de frecuencia respiratoria, valores de un montón de cosas que no nos llevan a nada, que nos confunden más, digamos. Cuando yo les pida armar un caso de acidosis, bueno, ahí vos armarás un caso de acidosis. Ahora lo único que te estoy pidiendo es que me agrupes la valoración de acuerdo a aquellos signos y síntomas o información fundamental que tiene que estar para poder decir que esa persona presenta esa alteración. Y por debajo pones los que son de segundo orden, de que se asocian a ese trastorno con más frecuencia o con menos frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, María, eso es lo que estoy diciendo. A muchos nos pidió que agrupemos los signos y síntomas. Eso es lo que te estoy diciendo, que en el apartado de valoración lo ponga por un orden de prioridad. Primero aquellos que son los que definen el problema y después los que ayornan el problema. ¿Sí? Bien. Entonces, este es el índice. Y yo sé que a muchos les cuesta armar un índice. Vean tutoriales de YouTube que te explica en Word cómo armar un índice. Si ustedes ponen esta estructura cuando ya arman su archivo, ya les sale automáticamente, ¿sí? Y es similar a un libro. No hace falta poner en dónde empieza y a dónde termina. Solamente ponen dónde empieza, ¿sí? Bien, y esto le va a servir para el PAE, para la tesis, para todos los trabajos de todas las materias. Bueno, esto es lo que estábamos charlando, ¿no? Hacemos la valoración con todos los signos y síntomas de su problema que tienen que hacer, lo agrupan desde el más importante al menos frecuente, ¿sí? Por ejemplo, en los que yo trabajé, edema de fovea, les puse una clasificación. ¿Sí? Bueno, puede ser que sus problemas tengan clasificación leve, moderada, grave, ¿sí? Aguda, crónica, ¿sí? Bueno, pónganle la clasificación, porque entonces especificamos eso, ¿sí? Hay algunos que no lo tienen, ¿sí? Hay otros que sí. Bien. Acá muchos lo han puesto porque lo han entendido. Así como está la información de su problema diagnóstico en el ACTIC, lo copian y lo pegan, así como está. O lo copian desde la página web o ponen un copiar y pegar desde su teléfono, que por ahí les resulta más fácil, ¿sí? Y lo único que les pedía que en el título del ACTIC muchos no ponen que es ACTIC. Entonces pongan diagnóstico, enfermero, ACTIC, tal, y abajo ponen todo el contenido, comenzando por la definición, el conocimiento, y abajo, si hay algo que se relaciona, simplemente lo nombran. Eso era lo único, copiar y pegar. Nada más, y ponerle el título que diga diagnóstico enfermero áctico. ¿Sí? Acá me quiero detener un poco porque hace ruido, pero yo estoy convencido que se los mencioné, pero anoten esto. Para la autora del ATIC, para ella, ¿sí? Es lo mismo un problema que un diagnóstico.
¿Está claro esto? Para la autora, María Lluve, para ella lo nombra de la misma manera. Para nosotros no. Para nosotros un problema, yo lo que le di son problemas. ¿Sí? El diagnóstico es lo que ustedes armaron después. Bueno, para Lluve no. Ella nombra, digamos, toma como sinónimo las dos cosas. Digamos, para mí un diagnóstico es una relación en donde yo expreso un problema, lo relaciono con una causa y si es real, digo que las manifestaciones son estas y estas. Bueno, para la autora, no. Para la autora, cada una de esas categorías que yo les di en el Excel, a cada uno de ustedes diferente, para ellas son diagnósticos enfermeros. ¿Está claro? Por eso les pongo ahí diagnóstico enfermero ATIC, porque ella lo nombra así. Pero para nosotros eso es un problema. ¿Está claro? Bien. Yo les pido disculpas si esto los confunde un poquito. ¿Por qué? Porque después yo vi la confusión acá. Y acá quiero que practiquen mucho. Hay gente que la tiene muy clara con el Word y hay otros que no. Y en el PAE, de estas hojas van a tener que hacer 5 hojas. Entonces, no quiero que pierdan punto en la desprolijidad de esta parte. Camila dice, profe, ahí es donde debería agregar el ACTIC. Sí, en la parte, claro, antes de la planificación, agregás el ACTIC en el punto anterior, explicando, solamente copiar, pegar y le pones el título que te dije recién. Diagnóstico, enfermero, ACTIC y tal nombre. Con el código y ya está, y le pones todo lo que tiene para abajo. Bien. Muchos no manejan la hoja. Los invito a que practiquen con el celular, con la tablet, con la computadora, el escribir dentro de esta hoja. ¿Sí? Y el formato de la hoja es esta, no es otra. Vamos con el primer problema que encuentro, es acá. Acá es un serio problema que tenemos, porque hablamos de cosas parecidas que no lo son. Entonces, para eso me tomé el trabajo de armarles un Power, a ver si lo tengo por acá, sobre lo que ustedes han visto en fundamento con algunos autores. Algo sencillito, digamos. Nada complicado. Voy a ver si lo encuentro por acá. Lo tengo que tener yo, a ver si lo encuentro. Acá está, necesidades y patrones. Digamos, para nosotros hay muchos, hay más de 64 teóricas. Yo no sé cuántas teóricas vieron ustedes, pero básicamente ustedes vieron a Henderson, a Gordon, algunos pudo ver a Maslow. Nosotros, por ejemplo, con Norma, en nuestra época, porque esto tiene que ver también con las épocas que cada uno transita, a la hora que se forma, con los docentes que se forma. Hay algunos que les gusta un autor más que otro, ¿sí? Entonces, eso también impacta en ustedes a la hora de elegir. Pueden ver ahora una diapositiva que dice, bueno, este señor es un psicólogo que fue muy importante a partir de la década de 50 del siglo pasado, en donde la psicología comenzó a tener una influencia importante sobre otras disciplinas, ¿sí? Más que en la época de Freud, porque Freud era un incomprendido por la medicina, ¿sí? Pero bueno, y Maslow es el primero que plantea la cuestión de las necesidades, uno de los primeros que plantea. ¿Sí? Dentro de su teoría de la motivación es uno de los que plantea. Yo no sé si ustedes en fundamento lo han visto. Profe, hola, buen día. Sí, a Maslow lo vimos y también vimos otras teóricas. Particularmente hablo que con la profe Fiumara, ¿no?
pero solamente hemos trabajado con la valoración de Virginia Henderson. Perfecto, muy Nada bien. más. Perfecto, Parece a la muchas 14 gracias. necesidades de Henderson. Se parece a las 14 necesidades de Henderson. Bueno, porque muchas de las autoras que ustedes conocen trabajaron con Maslow. ¿Entienden? Henderson, Gordon, fueron contemporáneas, ¿sí? Entonces, yo muchas de las críticas que le hago a la teoría, ojo, le hago crítica y yo no creé ninguna, ¿no? Por ahí es una falta de respeto que hay veces que uno hace. Pero muchas veces las teorías de fondo no se diferencian tanto, sino es una especie de maquillaje de cambio de algunos agrupamientos nuevos o algunas cuestiones nuevas, pero que en realidad a la luz de la cuestión no aporta grandes cambios, ¿sí? Sino es una cuestión de recrear un entorno un poquito diferente. Entonces, hay veces que uno tiene que buscar, bueno, ¿de dónde sale la primera fuente? ¿Quién plantea? Florence Nightingale también habló en su modelo de algunas necesidades que el individuo necesitábamos darles, higiénicas, dietéticas, de salubridad, de higiene, ¿sí? No es que Maslow fue el primero de todo, pero fue el que con su pirámide de alguna manera les dio un orden de importancia, ¿sí? Entonces, mi generación de los 90, entre 80 y 90, éramos muy Maslow, en el sentido que nuestra docente era uno de los autores que más nos nombraban, aparte de otros, ¿sí? Entonces, yo les dejo a ustedes que de acuerdo con el autor que ustedes se sienten más cómodos, ¿sí? Ustedes puedan expresar esa idea y agruparlo de esa manera. Entonces ven que si ustedes lo citan a él, muchas cuestiones que tienen que ver con la cuestión del agua, del aire, de dormir, de vestido, él le llama fisiológica, ¿sí? La de seguridad tiene que ver con la cuestión de vivienda, del seguro, del trabajo, y así sucesivamente. Ustedes, la que más han recorrido, por lo que me comentan recién, tiene que ver con esta mujer, con Virginia Henderson, ¿sí? Y que ella habla de 14, y las diferencia, y las trabaja hacia adentro cada una de ellas. Lógicamente, desde el ámbito de trabajo de Virginia Henderson, ¿no es cierto? Entonces, para ella, agruparlo para la cobertura que ella en su trabajo brindaba, le resultaba interesante hacer esa postura. Pero, por ejemplo, alguien que trabajara en la... Bueno, lo que pasa es que en los 90 recién, en los 50 recién comenzaba, ¿no? Pero la cuestión de la emergencia, catástrofe y un montón de cosas, le cuesta encontrar que solamente lo único que tiene es respirar y oxigenar. Entonces, lo interesante de esto es que ustedes utilicen esta, si van a hacerlo por Henderson, utilicen esta agrupación y lo ponen de acuerdo a esta nomenclatura. Quiere decir que aquel que le tocó fiebre pone necesidad de termorregulación. Y en el caso de Henderson, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con respirar y lo cardiológico entra en esa necesidad, porque ella no hace una diferencia entre la perfusión y la oxigenación. Ella lo engloba todo, porque ella no era terapista. ¿Sí? Para ella era todo dentro de esa necesidad. Entonces, lo que yo les pido es que ahí ustedes primero vean con qué autor se sientan más cómodos o para el problema que tienen, qué autor le brinda una mejor clasificación. Y otro que han visto también ustedes es Gordon. Gordon viene más del palo de la salud mental. Entonces los dos vienen del palo de la salud mental, pero digamos, porque Maslow también es, digamos, psicólogo, los tres serían, de alguna manera. Pero digamos, Gordon plantea patrones
¿sí? En donde va diferenciando más, a diferencia de Maslow, la cuestión de lo metabólico, de lo que elimina, ¿sí? Y si ven acá, en Gordon, no habla uno de oxigenación específicamente. No habla algo de lo cardíaco. Entonces, uno tiene que buscar dentro de la teoría de Gordon, bueno, ¿dónde pone esas alteraciones? Y para ella, algunas de esas cuestiones pueden estar en el orden de lo metabólico y otro en el orden de la actividad y ejercicio. Entonces, siéntanse cómodos con el autor que ustedes quieran elegir, pero no me creen, por ejemplo, muchos de ustedes ponen patrón respiratorio. ¿Ustedes ven en Gordon algún patrón respiratorio? Entonces, no le hagamos decir a Gordon lo que Gordon no dice. Ahora, que existe algo que se llama patrón respiratorio y que nosotros lo usamos para valorar, eso es otra historia. ¿Sí? Eso tiene que ver con la valoración, eso es otra historia. Acá lo que estamos hablando en la hoja de planificación es, elijamos bien, ¿qué quiero, por cómo lo quiero ver la alteración? ¿Desde las necesidades según los dos primeros autores o voy a elegir patrón? Por eso nosotros le ponemos las dos posibilidades. Ustedes elijan la que se sienta más cómodo o la que su diagnóstico enfermero encuadra mejor. Sí. Para hablar, buen día. Estoy terminando algo para ustedes. Vieron que en salud mental estuvieron viendo patrones, ¿no? ¿Quién me contesta? Patrones. Sí. Javier Fontela estuvo dando patrones, ¿sí? En salud mental. Y no necesidades como Maslow. Quiere decir que la planilla que vamos a usar, la que ya está subida, lo mismo pasó, está trabajado consensuadamente con Manuel Fortunato y Javier Fontela, pues son la parte de salud mental. Esos cuadros que ustedes ven, que tienen que ver con salud mental, que no dice patrones, pero dice actividad, dice un montón de cuestiones, tiene que ver y lo trabajamos, lo mismo. Y ahora lo que vamos a agregar a una de la planilla de adultos, por eso dije, la que tienen ustedes es vieja. Ahora creo que ayer o ayer terminé para mostrárselos también a los instructores, y tiene que ver con también tiene incluida de patrones. Por eso la planilla nuestra es algo multicolorial, diríamos, viendo todas. Y cuando voy a usar las teóricas, ninguna teórica hizo una hoja de valoración, solo la teoría. Y muchos lo que hicieron es usar esa teórica para armar, no dentro de ella, lo que sería la valoración. Acá pregunta Juan, ¿se puede clasificar por aparatos o sistema? No, porque los autores que vos estás manejando no lo clasifican de manera anatómica, sino que ven al individuo de una manera sistémica, holística. Entonces, ajustémonos al autor que, digamos, tengamos, ¿sí? Más allá que nosotros con el instrumento que ha hecho Norma, da una respuesta para que vos valores de manera cefalocaudal por aparatos y sistemas, que lo relaciones con los autores que mencionamos recién, que es decir, que es bastante dinámica la hoja, es verdad, es muy extensa, ¿sí? Es muy pesada en ese sentido, pero bueno, por eso yo los invito a que hagan un glosario, que busquen los términos que no conocen, que vayan interpretando aquellos parámetros que tienen que mirar, observar, medir, indagar, porque de esa manera le va a ir permitiendo tener una mejor forma de destreza en esas competencias. Profe, entonces la hoja de valoración ponemos valoración según, ahí vamos, no en la hoja de valoración, volvamos al trabajo. Vamos a dejar de compartir esto
y volvemos al trabajo donde nos habíamos quedado. ¿Dónde nos habíamos quedado en el trabajo? Esperen un cachito porque cada vez que comparto algo tengo que marcarlo primero. No. Acá es donde no tengo que tocar cualquier cosa y irme mal porque después me complico. Entonces, este lo cierro y buscamos el trabajo. Ah, no, el trabajo lo tengo en Word. Perfecto, acá. Volvamos acá. Entonces, para volver acá, vamos a... Un segundito, porque son todas tantas las cosas que tengo que ir cerrando micrófono, abriendo micrófono. Bien, y ahora vamos a compartir. Ahora sí. Acá lo tengo. Estábamos acá. Y ya falta poquito para terminar el repaso. Entonces, esta parte de la necesidad o patrón lo eligen ustedes. O es uno o es otro. De acuerdo al autor que ustedes elijan. Y ahí ponen necesidad tal, patrón tal. Bien. Esta cuestión acá del problema es sencillo, porque es el problema que uno les dio a ustedes. Nada más que arriba vienen llamándole diagnóstico, pero si le tocó fiebre, es fiebre. Si le tocó acidosis, es acidosis. Si le tocó hematuria, es hematuria. Y le ponen el código acá abajo. Quiere decir que eso ya lo tienen ustedes, ya lo saben. Y ahora la cuestión, venimos acá, a cómo armamos para lo que nosotros es el diagnóstico enfermero y que no compartimos con Juve la manera que ella tiene de pensar el diagnóstico. Para nosotros el diagnóstico es algo más que una palabra, acidosis o hematuria o lo que sea. Entonces, lo que habíamos quedado acá es que poníamos la primera parte del ATIC, lo que yo les había escrito en el trabajo este que están haciendo, todos están haciendo diagnósticos reales. Entonces, como la manera que está escrito el ATIC es para que vos lo puedas hacer real o de riesgo, por eso ella pone vulnerable o presenta. ¿Sí? Ahí hay una contradicción. Si sos vulnerable, presentá o sos vulnerable. ¿Está claro? Digamos. Entonces, ahí te da la posibilidad para que vos lo puedas hacer o de riesgo, ¿sí? O que lo hagas real. Entonces, por eso a muchos les puse, sacá la palabra vulnerable y dejá, la persona presenta tal cosa, como te lo va diciendo en la definición el ACTE. Quiere decir que esta primera parte, que sería el problema, ustedes la tienen, lo único que hacen es copiar y pegar del ATIC. Lo relacionado con, digamos, la causa, también la tienen en el ATIC. En el ATIC pueden poner una de las causas que te menciona el ATIC, o dos, pero traten de leerlo bien, porque algunos copian y pegan del ATIC y en lo relacionado con ponen el problema o ponen síntomas, y ahí no van los síntomas, ahí va la causa. ¿Sí? Digamos, cuando ustedes mencionan que perdió calcio, o que tiene mucho calcio, o que perdió potasio, o que tiene... Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que causó esa ganancia o esa pérdida? ¿Sí? Y después, acá en las manifestaciones, está bueno que de ese trabajo que hicieron en valoración, en donde agruparon cuáles son los signos y síntomas más importantes, ustedes lo escriben ahí, copian y pegan y lo arman ahí. ¿Entienden esta parte del diagnóstico? Muchos lo han hecho bien, ¿sí? Y otros por ahí confunden las partes del diagnóstico. Entonces por eso les marqué y les dije, no, acá tenés mal la causa, o no, acá tenés mal la manifestación, o otro directamente me puso la nanda, o me puso diagnóstico de cómo los trabajábamos años anteriores, porque nosotros usábamos mucho la cuestión, el sujeto presenta, tal cual. Bueno, eso responde a otra época, ¿sí? Ahora estamos trabajando con esta mirada.
Entonces, por eso creo yo que esta parte del diagnóstico la vamos a solucionar fácil si tienen en cuenta esto. Evangelina, ¿hay que adjuntar ese archivo con la valoración de la patología que me tocó o puedo cortar y pegar? No te entiendo bien qué es lo que me estás preguntando. Si me lo querés preguntar por el micrófono. Evangelina, ¿a qué archivo te estás refiriendo? Evangelina, ¿estás ahí? ¿No? Bueno. No hay nadie para Profe, Sí. calculo que se pregunta ella si esa pantalla que estamos viendo es la que tenemos que pegar. Esta pantalla que vos estás viendo ahora es la hoja de planificación. Claro, pero si se puede adjuntar ese archivo, calculo que a ese archivo se refiere a la pantalla que estamos viendo. Ah, no, si alguien quiere este archivo de Word con la carátula, el índice, la valoración, sí, se los paso al WhatsApp y lo tienen, no hay ningún drama. Genial. Es más, Genial, esta hoja ustedes ya la tienen. Sí. En los anexos de la primera unidad están. Sí, Lo único que tienen que cambiar algunas cuestiones. Sí, no habla. Voy a... Esta hoja está en esa unidad 1, pero va a haber, hay un paquete, no sé si se los mandé a ustedes, donde dice carátula, cómo está conformado, los espacios, los márgenes, el tipo de letra, el índice, y también está la última hoja. Y ahí sí se diferencia bien, dice necesidades sin necesidades, ¿no? Y dice la de Maslow, la dice cómo la menciona Maslow, cómo la menciona Henderson, y dice patrones. Y también dice alterado, déficit, está un poco más actualizado que esta. ¿Sí? Pero ese paquete les va a llegar con todo lo nuevo. ¿Sí? Así como la hoja también de valoración. Sí, lo que hay algunos que se confundieron, como dice Hortensia, que está bueno también reconocer a la gente cuando hace muy bien su trabajo. El único 10 que puse es el de ella, el único que, por eso ya me quedé contento y tuve un fin de semana porque venía medio bajoneado por todo lo que pasa. Pero digamos que lo que no puedes hacer es copiar el índice que yo te doy como ejemplo para el PAE y me lo pones en este trabajo. Lo que tenés que hacer es adecuar las cosas. Si vas a utilizar la carátula del PAE, modificar los contenidos que, como el título del trabajo, no es PAE. Si vas a usar el índice, quédate con solamente las 4 cosas que te estoy pidiendo y no todo el resto, porque no va. Y así con cada cosa. La hoja de planificación, algunos hicieron 4 o 5 planificaciones como si fuera un PAE, trabajando todos los problemas de todos los síntomas, y no es eso lo que te pedí, era mucho menos. Entonces, tratemos de ajustarnos a algo chiquitito que nos sirva para entender y poder hacer, sí, después trabajos más complejos en ese sentido. Bien, en el tema del diagnóstico en cuanto a su construcción, ¿Profe? ¿sí? Hola, una consulta. Hola. Yo tenía Sí. epistasis. Contame. Volví a abrirlo. Estaba silenciado, ahí estoy. Sí. En el diagnóstico de enfermería me aparecía se relacionaba con hipertensión. Y una de las manifestaciones era la hipertensión. O sea, ¿se puede poner igual? Vamos de vuelta. Ese es un buen ejemplo. En la valoración, lo que vos vas a poner es el sangrado.
cómo es el sangrado. Y en los signos y síntomas asociados a la epistasis vas a poner alteración del valor de la tensión arterial. En algunos puede estar presente y en otros no. Ese es un buen ejemplo, el que vos me estás planteando, para que interpreten ustedes los signos y síntomas importantes que definen la situación, como es el caso del sangrado, y los signos y síntomas que pueden estar asociados, porque por ahí la epistasis fue por un golpe, por ahí la epistasis fue por la alteración de la mucosa nasal por un resfrío, por una congestión nasal. Pudo haber sido por una medicación que se pasa por aspiración. ¿Entienden esto? Entonces, en lo tuyo, primero marcame en la valoración los signos y síntomas importantes que tienen que estar. Y después, en segundo grado, aquellos que pueden estar asociados a esa cuestión. Entonces simplemente tenés que mencionarlo, nada más. Valor de la tensión arterial elevada. Así, cosa que cuando otro vea tu diagnóstico o tu problema enfermero, sepa que tiene que estar atento a controlarle la presión. A ver si no es por la presión. Después se dará cuenta que por ahí no, que fue por un resfrío. ¿Sí? Claro, claro. Genial. Bien. Gracias. Elia, no, faltaba más. Profe, una Entonces, consulta. ¿sí? En la planilla de la planificación, en mi caso yo usé el patrón nutricional metabólico. Yo Bien. tenía crisis suprarrenal. Bien. Bien. Ahí vamos a otro tema. Está bueno eso. Me complicó muchísimo, me pareció más cómodo ajustarlo al patrón nutricional metabólico por déficit de cortisol en este caso, que por ejemplo a Henderson, pero me corrigió que estaba mal. Sí, por la cuestión de que cuando vos tenés esa situación, ¿qué se ve? ¿Cuál es la función del riñón que se ve afectada? ¿Lo metabólico o la eliminación? La eliminación. Entonces, ahí me parece que la cuestión tiene que ver por, no sé si te conviene por Gordon o te conviene por Henderson, pero con alguien que marque el problema principal, que es la eliminación. Pero ahora vos mirá lo que le pasó a otros compañeros tuyos que pusieron eliminación, por ejemplo, en hipocalemia, o hipofosfatemia o hiponatremia, cuando te está faltando un nutriente. Cuando te está faltando un nutriente, el problema de fondo, ¿qué es? ¿Nutrición, metabólico o es de eliminación? Si te está faltando un nutriente, porque en tu dieta no estás haciendo el aporte adecuado. Déficit. Sí, es un déficit, porque no hay, pero enganchate con la cuestión de las necesidades o de los patrones. El problema que vos tenés cuando te falta un nutriente es un problema de eliminación, un problema de nutrición. Nutrición. ¿Entendés? Entonces, algunos que ponían hipocalemia, yo le ponía, no es eliminación, no es que lo elimina y por eso vos lo ves. Puede ser que en su ingesta no le esté ingresando en la cantidad suficiente como para que el organismo utilice lo que tenga que utilizar y elimine lo que tenga que eliminar, porque muchas veces los nutrientes hay algunos que el organismo los deposita en el cuerpo y otros simplemente los usa y los descarta. Por eso que diariamente tenemos que reponerlos. ¿Entendés esto? Sí. Entonces, pero por ejemplo, cuando te sobra, cuando tenés mucho calcio, cuando tenés mucho sodio, cuando tenés mucho fósforo, el problema, ¿por dónde está pasando? ¿Por nutrición o por eliminación? Eliminación. ¿Entendés? Porque tu cuerpo está bien. El ingreso está asegurado.
pero lo que no se puede acumular, el cuerpo sabiamente, como tiene mucho, lo va sacando. Si tu cuerpo, tu riñón no te lo permite sacar, el problema es de eliminación. ¿Entendés eso? Ok. Entonces, según qué es lo que esté en juego, digamos, cuál es el mecanismo que está alterado, es el que hay que poner. Entonces, por eso quiero que en eso puedan tener esa lectura fina, como para darse cuenta, porque aunque parezca todo un poco engorroso, es más claro de lo que realmente es. Por eso yo sé que para ahí se les hace como un chino básico, pero cuando lo terminan de entender, dicen, ah, es una pavada. Como es una pavada, el objetivo. Por eso ahí se lo escribí. Lo pueden leer bien, dice, trabajá uno solo. Algunos de ustedes son tan fanáticos que ponen 10 objetivos, 5 objetivos. No, vamos de a uno, tranquilos, si no hay apuro. Tenemos 6 horas para trabajar en el turno. ¿Qué apuro hay? Vamos viendo si podemos ir logrando uno por uno. Entonces dice Brisa, entonces cuando hay un déficit es de nutrición. Claro, estamos hablando de cuestiones nutritivas, ¿no? Cuando hay déficit o carencia de alguna vitamina, de algún electrolito, de agua, de proteína, de lo que sea, estamos hablando de un déficit de nutrición, claro. Y cuando tenés mucho de algo es que no lo estás eliminando correctamente. Sí. Te escucho. Sí, antes de que pase el objetivo. Mi diagnóstico era, bueno, similar al que estaba hablando recién, era hiperfosfatemia. Y yo puse de patrón alterado, era la eliminación. ¿Y yo te puse mal? Que estaba incorrecto, que estaba mal. Y yo te puse, bueno, por ahí tengo que verlo, puede que corregí tanto, puede ser que me confundí. Sí, está bien. Sí, igual eso le quería consultar. De todos modos, le iba a hacer las correcciones y se lo iba a volver a enviar. Está ahí, pero pará, puede ser que sea, pará, vamos, ahí, déjame, porque hasta yo como... Está bien, vos pusiste, porque ahí también te puse mal por los conceptos. Sí. Vos pusiste necesidad, eliminación. No, puse necesidad / patrón. No, bueno, pero ahí tenés que sacar. Uno solo, digamos. Claro, está bien. Ahí tiene que quedar yo patrón. Los dos y no elegí ni uno. Está bien. Vos, claro, vos tenés que elegir patrón, eliminación. Porque si yo voy a la otra autora, que es Henderson, te dice necesidad de eliminar desechos. Sí. Entonces, definí bien cuál y está genial. Bien, ¿sí? Bien. Bueno, gracias, profe. No, faltaba más. Bien, volvamos a donde estábamos. ¿Cuál es la pantalla de fondo que están viendo? La hoja de planificación. Ah, perfecto, porque yo cambié de hoja y me fui a otra y no sé dónde estaba parado. Bien, entonces, vamos bien, muy bien. Objetivo, chiquitito, concreto, algo que ustedes pueden lograr, algo que se pueda medir, algo que si es posible se pueda cuantificar. A veces se puede y a veces no. Todo va a depender también del problema que tengan por delante. No todos los problemas nos generan el mismo grado de dificultad. Entonces, el objetivo tiene que ser solamente uno. Primero tienen que mencionar la acción. ¿Sí? Eso, de alguna manera, lo aporta ese verbo, ¿sí? El infinitivo, lograr, mejorar, disminuir, alcanzar, lo que ustedes quieran, y tienen que nombrar el problema. Su problema es lo que me mencionaron ustedes recién, hiperpotasemia, hipernatremia, epistasis, hematuria. Mencioname el problema. ¿Sí? Después que mencionás el problema, lo voy a solucionar en 2 horas, un día, un mes, un año. Y en alguno,
que como con la fiebre, los que son cuantitativos, ¿sí? O los que tienen algún tipo de clasificación, hay veces que nosotros nos proponemos, bueno, de una disnea grado 3 que pase a una disnea grado 1. Eso es cuantificarlo. O que de 41 grados pase a 38, porque por ahí no lo puedo llevar a 36. O que de la presión pase de un valor de 200 a 150 de sistólica, porque no lo puedo bajar todo rápido. En algunos se puede hacer, en otros son más complejos y no te permite cuantificarlo tan finito como yo se lo estoy proponiendo. Acá Luciano me está hablando de las acciones. Ahora voy con eso. Entonces, el objetivo, lo que le fui marcando en las devoluciones que le hice, dice, agregá el tiempo. Significa si lo vas a lograr en 1 hora, 2 horas, un día, En otro le ponía, mencioná el problema. El problema que ponías acá arriba. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el error que tienen ustedes, y que a muchos les puse que lo que planificaron está mal, porque acá me ponen un problema, me ponen otro diagnóstico y después las acciones es sobre otra cosa. Entonces, ustedes van a trabajar sobre el problema. El que tiene acidosis trabaja sobre acidosis, el que tiene la epistasis trabaja sobre epistasis, el que tiene la hiponatremia trabaja sobre la hiponatremia. Entonces, si vos pones bien el objetivo, después tus acciones salen solas. Entonces, ¿qué haces? Después vas a lo que vos ya leíste, buscás cuál es el tratamiento convencional que hay, o todos los tratamientos convencionales que hay posibles, y lo pones en las acciones. ¿Está claro? Muchos... Profe, Sí. usted dice nombrar el problema, ¿no? Pero hay problemas como que no son que se pueden resolver a corto plazo, sino que es algo que conlleva ya más un trabajo de más tiempo. Y si nosotros tenemos un problema, pero también tenemos que solucionar que la persona puede estar sufriendo, como cuando ponemos la manifestación de que por ahí tenga una temperatura elevada, un ritmo cardíaco elevado, esté con la presión alta. Entonces por ahí tenemos que poner el problema que tarda más en resolver o resolverle las manifestaciones que está sufriendo, las alteraciones que está sufriendo. Me gustó lo que decís. Muy buena tu participación. Es genial. Primero, te vas a centrar en el problema. Si tu problema es fiebre y después vos querés trabajar todas las manifestaciones que la fiebre trabaje en el plan de acciones, lo vas a poner después, posterior. El dolor corporal, el chucho de frío, los temblores, todo eso, no te digo que no lo pongas, pero primero vas a poner en las acciones, ¿sí?, que lo que necesitas es resolver el problema para que todas esas manifestaciones vayan desapareciendo, porque esas manifestaciones están porque el problema ese las origina. Si desaparece la fiebre y la persona sigue con temblores, entonces después tenemos que buscar otra causa de por qué continúa el temblor. Puede ser por falta de calcio, o por falta de algún fósforo o magnesio o algo. Entonces, a lo que yo voy es que ustedes por ahí se focalizan en una manifestación y el problema no lo tratan. Entonces, para que esto no pase, el objetivo siempre tiene que hablar del problema. El objetivo resuelve el problema y ahí mismo, si podés, trabajar las manifestaciones que la persona tiene. O a veces te conviene, y este es un consejo que yo les doy para su PAE, cuando están con la cuestión de que, ay, no tiene nada, no le encuentro qué tratar. Ojo que muchas manifestaciones son problemas según Juve también. Entonces por ahí te conviene tratarlo aparte y planificar acciones aparte, por ejemplo, el sangrado. Puede ser que vos tenés una persona que tu problema es epistasis, ¿sí? Como mencionaba una de tus compañeras. Y ella en las manifestaciones del diagnóstico pone sangrado nasal y aumento de la tensión arterial.
Bueno, en esas acciones de esta planificación, lo que más tenemos que trabajar es sobre la epistasis. Ahora, eso no quita que ella no trabaje el tema de la hipertensión en una hoja de planificación aparte, como otro problema a tratar que va a necesitar otra medicación, otro tipo de tratamiento, ¿entienden? ¿Sí? Quiere decir que se entiende. Bueno, nos concentramos en el problema. Lo que no puede pasar es, como vi con muchos trabajos, es que me ponen un problema y las acciones de otras cosas. Entonces no hay coherencia en el armado. ¿Sí? Lógicamente que los cuadros más floridos, con más manifestaciones, te permite planificar más. ¿Sí? Bien. Por ahí a mí me resultó más sencillo el tema del... Yo no lo puse, en eso me equivoqué, no puse en el objetivo el problema, que era bastante sencillo, era sobre la movilidad, ¿no? Pero por ahí una persona que sí, por ahí tenía una isquemia miocárdica, sí es algo más complejo y más complicado de resolver a corto plazo o a mediano plazo. Entonces ahí por ahí es otro tipo de acciones que se van a tener. Sí. ¿Cuál era tu problema? ¿Tu problema cuál era? Sí, ahí le digo. Intolerancia a la actividad. Bien, intolerancia a la actividad. Lógicamente, el que le toca ese tipo de trabajo son más complejos porque ahí se corre un poco de solo lo biológico. Está relacionado con alguna incapacidad, pero también puede haber otros factores, ¿sí? Pero si vos lo pones en el objetivo, a vos te ayuda a que todo lo que busques sobre intolerancia a la actividad, vos puedas poner y decir, bueno, es importante saber qué actividades puede realizar, qué actividades no, y vas armando ahí todas las acciones para asegurarte que la persona no sufra algún grado de descompensación porque realiza algún tipo de actividad que no puede hacer. Por ejemplo, hay personas que nosotros le limitamos ir al baño, ¿sí? O le acotamos la cuestión de la movilidad por los riesgos, o aseguramos el entorno con barandas, o aseguramos el entorno con una superficie que no tenga desniveles, o vemos que cierta cuestiones las haga de manera acompañada o con un andador. Claro. Por ejemplo, algo que sucede con esta pandemia es que las personas que sufren de COVID y desgraciadamente tengan que estar en los cuidados críticos por un tiempo, por las drogas que se usan y por todas las cuestiones, necesitan tener que volver a recuperar la posibilidad de poder desplazarse por sus propios medios. Entonces eso lógicamente que va a llevar a un cuidado, de un acompañamiento en una situación de un enfermo que te puede contagiar, que hace de que se tengan que recrear acciones muy específicas para tener en cuenta las particularidades de la persona que tiene COVID. Y lógicamente que eso hace que muchas veces un problema en una persona se maneje de una manera y un problema en otra persona se maneje de otro, porque hay otros factores que están interviniendo. Entonces, es importante, por eso digo, el objetivo nos pone en ruta a las acciones para ver si lo podemos lograr. ¿En cuándo? ¿En un año? ¿En un mes? ¿En una semana? ¿En mi turno? Eso va a tener que ver también con las posibilidades en poder superarlo. Bien. Y por último, que por ahí esto se lo puse a casi todo, Norman les pasó las normas APA, ¿sí? Que les va a servir para su tesis, para todos los trabajos que presenten. Hay varias maneras de citar. La cuestión fundamental es poner siempre el nombre del autor,
el año, el título de la obra, ¿sí? Editorial, ciudad, y qué es lo que han usado, qué página, qué capítulo, qué es lo que han sacado de esa obra, en el caso de que sea un libro, por ejemplo. Ahora, muchos de ustedes, y eso también nos sirve a nosotros por una cuestión de diagnóstico, no sé si lo hacen porque les es más fácil, porque hay veces que me pasa a mí, yo tengo muchos libros, pero hay veces que busco eso mismo en la web y no voy al libro. Acá dice, entonces, profe, en cada hoja de planificación se trata una manifestación. A ver, vuelvo otra vez con esta cuestión. Si la manifestación en sí mismo, según el ATIC, es un diagnóstico, es un problema, yo me lo guardaría para tener otra planificación más y lo hago. En este caso de este trabajo no, estoy hablando en el caso de un PAE, por ejemplo. Ahora, puede ser que hay una manifestación que el ATIC no lo toma como diagnóstico, entonces lo vas a tener que trabajar dentro de las acciones, ¿entendés? Que tenga que ver con el problema en sí, porque también el problema trabaja sobre la causa principal y las causas secundarias. ¿Está? Profesor. Sí. Nati, habla vos. Sí. Dale. Profe, dentro de la hoja de acciones de valoración, sí, en donde, por ejemplo, yo puse fármaco, hago muy también, bien. yo hice lo que es la hoja de, la ficha farmacológica. No ¿Eso pedimos. lo dejo? ¿Está bien o? No, eso no se pidió. Eso yo ya les voy a dar otro trabajo para eso. Vamos a hacer otro trabajo que tiene que ver con fichas de fármacos y con confrontación bibliográfica, pero lo vamos a dejar para otro momento. Primero vamos a apretar poquito. Igual usted está bueno que ya se vayan tuteando. Yo lo puse por lo que puse las acciones. Yo lo adentro puse por de la acción. Puse fármacos en las acciones. Sí, porque puse diuréticos. Entonces Sí. hice la ficha farmacológica. Sí. Bueno, vamos de vuelta. Si el problema para resolverlo se necesita administrar un diurético, yo lo único que quiero que acá vos ponga, administrar diurético, ¿sí? Y que en la fundamentación diga, bueno, de qué manera actúa esa situación, en qué mejora el problema dar el diurético. Y nada más, y no hacemos ninguna ficha. ¿Querés mencionar qué tipo de diurético? Mencionalo, porque después sí, cuando ustedes hagan su PAE y en las indicaciones médicas figure el diurético, yo te voy a pedir que ahí pongas el nombre del fármaco, la dosis, la vía y la hora que se administra. ¿Entendés? Ahí sí vas a ser preciso porque sale de una prescripción. Entonces vos ahí vas a poner la prescripción. No es como ponen algunos que dice administrar según prescripción o administrar. No. Vos vas a poner el fármaco que administrás, la concentración y el día. Pero no pedí ficha farmacológica. Listo, porque yo en la acción, en las acciones había puesto, como no había indicación, no había nada, no era... No, porque no era un caso. Bueno, no era un caso. No, por eso. Entonces yo, está bien, me equivoqué ahí porque puse la mejor vía de administración, que es la vía oral, y lo puse en la fundamentación también. No, está bien. Vamos de vuelta. Una cosa es la ficha farmacológica, que es un dibujito que tenemos que dice nombre comercial, los cuidados, que es otro anexo. Eso no hay que hacerlo. Ahora, a muchos de ustedes les puse acciones incompletas, agregar tratamientos. Cuando te estoy pidiendo eso es que busques si hay tratamiento medicamentoso, tratamientos por medios físicos, qué tipo de tratamientos puede haber para mejorar ese tema. Acupuntura, reiki, lo que sea. Pero esos son tratamientos.
¿sí? Y que los menciones. Sí, lo que Y de son qué las manera, acciones. genial, pero no en Sí, este eso me había trabajo puesto que estaba práctico, bien. Hola, de no hacemos ficha farmacológica. Genial. Profe, antes de que termine con el tema, una consulta. Yo hice, en mi caso, hice varias planificaciones, hice 3 o 4. ¿Está mal que haga de tantas planificaciones Sí, porque tu o tiene que problema, incluir todo en una sola? Esa parte uno solo. Tu planificación es sobre un problema. Nosotros vamos a hacer planificaciones por problema. Y seguramente que cuando vos tengas un PAE vas a trabajar 3 reales y 2 potenciales. Pero lo que pedíamos ahora es algo chiquito, cortito, que ustedes puedan hacer uno. ¿Sí? Ahora, acá pregunta Laura. Ella tenía Claro, pero en mi deshidratación. caso Sí. ¿Cuál es tu caso? era una reacción medicamentosa adversa, profe. Eso. No se escucha nada. Una reacción medicamentosa adversa. Está bien. A vos te tocó uno complicado. Y había también lo que era la posible, un angioedema también, los 3. Está bien, pero tu diagnóstico, a ver, quiero chequear un poco porque están escuchando mal y quiero saber si es porque se me fue Wi-Fi. Sí, se me fue Wi-Fi a mí. Un segundito que lo voy a corregir. Toma el Wi-Fi de la zona, de la calle, y no es de buena calidad. Déjenme mejorar el sonido un segundito, a ver si lo puedo solucionar. Acá está. Listo. Me quedé sin internet. ¿Me están escuchando? No tengo internet. Hola. Hola, Chochi. Hola. No se escucha. Hola. Hola. La Chochi que se sacó un 10, que explique la clase. ¿Cómo hiciste? Pasa que en materno ya habíamos usado esta planilla porque hicimos PAE completo, entonces entendía cómo se llenaba. Ahí se fue. Ay, entonces tengo una pregunta, ¿cómo hago? O sea, tengo que poner solamente, eso me tocó una reacción medicamentosa, Profe, tiene apagado el micrófono. así que no.
Profesor, tiene apagado el micrófono. No se lo escucha. Ah. Ahí está. Bueno, gracias. Sí, hay problemas que enfrentamos que son complejos porque tiene una valoración más sistémica que afecta a muchos órganos y lógicamente que las valoraciones más exhaustivas y las manifestaciones son en mayor cantidad. Pero nos tenemos que centrar básicamente en el problema. Siempre nos centramos para tratar de resolver el problema principal. Y a medida que se pueda, se van a ir resolviendo las otras manifestaciones. Entonces, en la devolución que les hice, les fui marcando eso para que se puedan centrar en el problema principal. Y si después, en el caso de que eso lo tengan que ver en un proceso de atención de enfermería, de alguna manifestación que tenga el problema principal, se puede desprender una planificación de otro problema, no hay problema, ¿sí? Y el tema de la cita, que fue lo otro que no están acostumbrados a citar, muchos de ustedes usan material de la web. Está genial, no hay problema. Yo creo que hay que sacarle el mayor provecho posible a la red, ¿sí? Y también es cierto que por ahí no se tienen muchos libros al alcance de la mano porque no pueden ir a la biblioteca. Lo que yo le pido es que toda página web que visiten, está bien que pongan el enlace completo, pero eso no puede ser la cita bibliográfica. Yo necesito que ustedes respeten a la persona que es la autora del contenido de esa página. Entonces ustedes van a ver que siempre el contenido refiere a que hay un autor. No lo hizo el señor Wikipedia o el señor Google. Alguien lo hizo. Entonces, poner el nombre, debe estar la fecha de cuando se subió, ¿sí? Poner el título de lo que se está tratando, ¿sí? Entonces, después sí poner el enlace completo para que si uno lo quiere ir a ver, ¿sí? Puede saber qué respaldo académico tiene ese contenido. Pero no alcanza con poner nada más que el enlace. Sino tenemos que extraer la información similar a como lo hacemos con el libro, similar como lo hacemos con un artículo de revista, ¿sí? En donde los datos principales tienen que estar para que pueda ser localizable, ¿sí? Una consulta, profe. Sí. Antes que siga. Porque, por ejemplo, en mi caso de crisis suprarrenal, el objetivo es medio complejo porque básicamente tengo que administrar hidrocortisona, o eso dice la bibliografía al menos, para estabilizar la crisis suprarrenal primero que nada, para que no evolucione a un shock séptico. Lo que me marcó es que yo no había marcado el problema. Ahora, mi pregunta es, si en el objetivo yo tengo que, puedo poner de que tengo que administrar el hidrocortisona o administrar fármacos para estabilizar al paciente. No, el objetivo es una meta. El objetivo es una meta. Y las acciones es cómo llegás a esa meta. Tu meta es superar el déficit o la supresión suprarrenal en el término de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eso es lo que vos te proponés. ¿Sí? Para ello, para lograr eso, vas a controlar los signos vitales, a dar la medicación que corresponda, al hacer los registros, al controlar el PHP, el hacer un balance, ¿me entendés? El hacerle los estudios de rutina que necesita para esa cuestión, pero vos siempre pensás que el objetivo tiene que ser tu meta, que es lo que vos te proponés lograr. Por eso lo que los invito es a que traten de ver, según la magnitud del problema que tengan por delante, en cuánto tiempo. No es lo mismo para un sangrado decir que lo vas a controlar en 2 días que en 15 minutos. Y una situación como la que vos estás planteando,
como vos Claro, planteás, según la bibliografía, yo tengo que administrar la hidrocortisona de modo inmediato para una persona que viene con crisis suprarrenal porque puede evolucionar a un shock séptico y ser mortal. genial, entonces Sería de modo en la primera inmediato. hora lo tenés que solucionar. Entonces vos te propones que ese objetivo la persona pueda superar la crisis suprarrenal en el término de 1 hora. Ponele. O en el término de tu turno. Entonces, la primera acción va a ser control de signos vitales y después va a ser administrar tal medicación. Y en la fundamentación pones por qué se da esa medicación y no otra, breve, cortito, con tus palabras. Algo que te vaya quedando a vos. Perfecto. ¿Sí? Y Sí. el día de mañana, cuando vos hagas un PAE, lógicamente que vas a hacer otras planificaciones, tanto reales como potenciales, por el problema que vos estás tratando. Son cuadros muy floridos que te permiten poder hacer varias líneas de cuidado, pero vos te vas a centrar en esta ahora, ¿sí? Y Claro, nosotros porque el ponemos problema 10, en mi caso es lo que hace a las manifestaciones secundarias. claro, claro, sí. Otros que son interesantes que puedan sacar contenido de salud mental es, por ejemplo, al que le tocó ansiedad. Bueno, ustedes por ahí, no sé si ya lo han visto o lo van a ver en salud mental, bueno, los trastornos de ansiedad, cómo se los aborda, cómo se los cuida, qué acciones tengo que hacer. Ahí va a estar lindo que puedan sacar material de otras asignaturas, porque con nosotros eso no lo ven. Muchos les ha tocado diferentes tipos de dolores, dolores cólicos, dolores sistémicos, dolores cardíacos, dolores de esto. Bueno, ¿cómo hacemos con el dolor? ¿Qué acciones? Hay algunas que van a ser muy específicas de acuerdo al tipo del dolor. Y inclusive en los fármacos. Van a tener que leer cada uno, el que le tocó dolor, qué fármaco es mejor para ese dolor. Entonces, este trabajito, por más que parece simple, a ustedes los va a ir haciendo expertos, por lo menos en un diagnóstico. De un diagnóstico ustedes tienen que saber mucho. Y eso que ustedes saben después, cuando conformemos el equipo que ustedes ya tienen conformado, cada uno va a poder volcar el poquito que sabe de un diagnóstico. Entonces ya es mucho lo que sabe ese equipo. Y así vamos a ir sumando y sumando y sumando, pero todos compartiendo una misma metodología de trabajo. Entonces, repasamos la estructura del trabajo, repasamos cuáles son los anexos que tienen que usar, y yo creo que las correcciones que van a venir ahora, que las pueden ir presentando durante esta semana, desde el lunes al viernes, pueden volver a presentar sus trabajos para mejorar sus notas. Lógicamente que el que se sacó 10 no le puedo poner 11, ese trabajo ya está, pero todos los demás trabajos los pueden ir sumando para quedarse con mejores notas y que ninguno se quede con aplazo, porque recuerden lo que dijimos en la última clase, después de la reunión docente que tuvimos, ustedes ya saben que práctica no va a haber en este cuatrimestre, que todo lo que vamos a hacer es convalidar la parte teórica, y yo la parte teórica la voy a tener que evaluar por los trabajos que ustedes vayan presentando. Yo no tengo problema que lo presenten después de tiempo, pero tampoco voy a recibir todos los trabajos la última semana. Esto quiero que les quede claro, ¿sí? Así Profe, que, disculpe entonces, hago una última consulta si ya me quedo tranquila. Entonces, en mi caso, yo podría poner acá en diagnóstico de enfermería, la necesidad alterada por la RAM, ¿no? El problema se cortó tanto que no entendí nada. Necesidades alteradas. Me parece...
Tengo problema con la conexión, creo que la tengo yo. Y creo que pierdo señal. Está bien arriba. ¿Se escucha? El diagnóstico se lee, el ACTIC prácticamente te da todo escrito, sí, hay que organizarlo y relacionarlo. Sí, está cortado. Debe ser mi conexión por los vecinos, están todos conectados y debe bajar la calidad de la señal. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, profe, en mi caso era, bueno, era la RAM, ¿no? Y bueno, la necesidad ¿La qué alterada era? son varias. ¿La TAM, decís? ¿La RAM? ¿Qué? RAM, reacción adversa medicamentosa. Ah, sí. Entonces, Sí, yo tenía necesidades insatisfechas, como en el patrón respiratorio, la eliminación de desechos, son varias cosas que hacen que me dé cuenta de que tiene una reacción medicamentosa. Entonces, yo arriba, en necesidad, ¿qué tendría que poner? bien, Para hacer buena pregunta. una sola porque, o sea, si es una sola planificación, Bien, hice varias, por eso. Entonces voy a hacer una sola, pero quiero saber qué puedo poner ahí arriba, porque lo primero que yo tendría que hacer es contrarrestar todo lo que me está provocando la reacción medicamentosa, que son varias. Entonces, en acciones vi que se trataba con epinefrina en casos severos, si no después con algún antialérgico, depende de la situación y la gravedad del caso. Pero en las acciones, según todos los síntomas que tenga, puedo poner en reacción medicamentosa en esa sola planificación. bien, muy buena tu caso. Tu caso es muy especial, como hay algunos que son muy complejos, porque no hay un solo tipo de reacción, porque va a depender mucho de lo que lo provoca. Entonces, si la cuestión pasa por el aparato gástrico, las reacciones van a ser más del aparato gástrico. Si pasa por la piel, va a ser más de la piel. Si pasa por lo respiratorio, va a ser más de lo respiratorio. Entonces, lo que yo te invito es que tomes una en particular, la que la casuística dice que es la más común, ¿sí? Y que por lo general suele ser la que más nos preocupa a nosotros, es la reacción más rápida que siempre tenemos es cuando genera una dificultad respiratoria. Entonces, centrate en una y a partir de ahí vos elegís la necesidad, el problema ya lo tenés y armás el diagnóstico, ¿sí? Y trabajás Perfecto, ahí sobre ya quedo el tratamiento de una. perfecto. Muchísimas gracias. ¿Entendés? Pero digamos, con tu diagnóstico yo le podría dar fácil a 10, porque hay 10 que son diferentes dependiendo de cómo, si es alimentaria, medicamento, hay infinidad de cuestiones que... Hay muchos medicamentos diferentes que van a provocar diarrea, van a provocar náuseas, vómitos, pero la que más nos preocupa son las que provocan de alguna manera dificultad respiratoria. Sí. El mismo aparato respiratorio, el mismo edema de glotis. El mismo edema de glotis. La B puede tener un edema de glotis. No, pero ella ve por medicamento, específicamente. Por medicamento. Puede ser por medicamento o por no edema, pero rash. Está. Cutáneo. Rash cutáneo. Entonces, listo. Espero que... Una consulta. Sí. Una compañera pregunta, le tocó deshidratación y pregunta si el objetivo sería normalizar esos signos vitales alterados por la deshidratación dentro de las 4 horas. No. ¿Y vos qué le contestás? Hidratarlo sería el objetivo. Rehidratarlo. Rehidratarlo. Trabajamos el objetivo. Solucionado la rehidratación, mejorás todo lo otro. Ajá. Entonces, concéntrate en el problema, decirle a tu compañera, vos tenés que ser su tutora. Okay. Porque puede ser que charlándolo entre ustedes se entiende mejor que te lo explique yo. Vos siempre trabajás sobre el problema. Eso no quita que si
la persona tenga náusea, tenga vómito, vos no pongas en las acciones tener cuidado con la rehidratación para no generar más náuseas y vómito, hacerlo despacio, en cucharitas, sin gas, ¿entendés? Hay cosas que las podés trabajar dentro de las acciones, pero siempre el objetivo es sobre el problema. Bien. Y cuando te tenés que preguntar dónde tengo el problema, es el problema que se te asignó para trabajar, es tu diagnóstico. Perfecto. Gracias, profe. ¿Le vas a decir eso? Profe, Genial. profe, ¿Algo antes más? que siga, ¿le puedo hacer una consulta? Dale. Ahí donde dice, porque a mí me puso una corrección que menciona el problema. Yo el problema era de eliminación, entonces... como No. ese Epa. No hay ningún problema de eliminación. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál te di? ¿Cuál te asigné? nefrotoxicidad. Ese es tu problema. Acordate, mi problema es ese. Lo que pasa es que Juve a eso le llama diagnóstico. Pero tu problema es ese. Ah. Por eso es importante aferrarse a esos términos. Mi problema es cómo se denomina mi trabajo, es el trabajo que me dieron que tengo que saber, que aprender, que planificar. Ese es tu problema. Nefrotoxicidad. ¿Y qué es lo que es lo que Entonces, intoxica? la persona tiene que superar la nefrotoxicidad en el término de 2 días. Ese es tu objetivo. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, te pones a leer sobre nefrotoxicidad y te dice, el tratamiento para la nefrotoxicidad es hidratar, hacer esto, hacer lo otro, y vos en las acciones pones, ahora, lo que por ahí vos querías mencionar era cuál era la necesidad, cuál era el patrón que estaba... Sí. Sí, me equivoqué en la necesidad. Bueno. Genial. Genial. Y si un riñón está alterado por una toxicidad, ¿puede filtrar? No, por eso, ahí era, lo que yo me equivoqué es en decir el problema. Mi necesidad está afectada, el patrón o la necesidad de eliminación. Entonces, sería que, el ejemplo sería que la persona pueda restablecer el filtrado glomerular, ¿no? No, pero yo te pido que lo hagas más fácil. Poneme el nombre del problema. Sí. Superar listo. la nefrotoxicidad. Sí, que superar la nefrotoxicidad en el término de X días. Y ya está, listo, cortito, para que vos, tus acciones se centren en ese problema, Y no te desvíes con otro signo ni síntoma. ¿Sí? Bueno, igual saben que por WhatsApp, antes de subirlo al Classroom, me pueden preguntar en privado para no cansar al grupo. Me lo hacen en privado, me hacen la pregunta. O le preguntan a Hortensia, le preguntan a Luciano, a todos los que colaboran con ustedes, porque de alguna manera es bueno que se ayuden entre ustedes, ¿sí? Y es bueno que mejoren las notas. ¿Sí? Yo no, dice. Yo no. Yo no. ¿O no? ¿Quién no? ¿O no? Yo no, ahora cada rato mensajitos. Ah, bueno. Es así, es un karma. El que se saca 10 tiene un karma. Bueno, genial. Vamos a seguir, aunque sea un poquitito, si puedo terminarlo, porque ya son casi las 2, y nos llevó, yo pensé que no me iba a llevar tanto tiempo esta cuestión, pero Norma me lo dijo que iba a ser así, el café no. Luciano dice, tengo hambre. Bueno, está bien, Luciano, tiene razón, Luciano. Profe, Escuchen esto. profe, con respecto a la parte de bibliografía, le hago una consulta. Cuando nosotros mencionamos lo que se vio y nos dieron el apunte de otra materia,
por ejemplo, en mi caso, bueno, el apunte de alguna otra materia, nosotros tenemos que ir a buscar referencia de dónde sacó esa profesora para darnos esos apuntes. No, si es un apunte de ella como lo que te damos nosotros, pones el nombre del docente, el año, cómo se llama el apunte, ¿sí? Módulo tal, el apunte tal, Digamos, el título. eso pertenece a una materia, ¿sí? Y a la escuela, claro, a la Carrica, a la UNLA. Listo, ya está. Es como vos citás cuando vos usás un apunte nuestro. Ahora le mando. ¿Sí? Digamos, no es tan complejo. Y hay algo que también lo pueden practicar por YouTube. El Word tiene diferentes tipos de citas bibliográficas. Si ustedes van al apartado, van a ver si lo buscan por acá, en citas, ayuda, vista. Sí, eso anoche estuve viendo eso. Bueno, si ahí pones normas APA, ya cuando vos vas armando las citas, te va pidiendo todos los datos. Sí. Sí, eso lo vi ayer en YouTube. Que pasa es que a la mayoría se nos complica porque nunca hicimos según normas APA. Escuchen. No es complicado, sino que hay que leer, obviamente. Escuchen. Una cosa es citar y otra cosa es referenciar. ¿Sí? ¿Saben la diferencia entre los dos? ¿Luciano? Citar. Sí, citar lo que vi anoche, lo que yo leí, es que se pueden haber dos formas, directa e indirecta, en donde hace más énfasis en una parte del texto, o Eso es la para otra donde frasear. Eso es para frasear. ¿Sí? Por Cuando eso, yo cito la mayoría y se hemos uso, perdido. escúcheme, si yo cito, ahora les voy a mandar una forma, si yo cito, uso un párrafo, por ejemplo, ¿vieron cuando uno abre un libro y ponen una estrofa de alguien o algo que alguien dijo, de un poema, y ponen entre comillas el apellido y el año? Eso es una cita. ¿Sí? Cuando yo parafraseo, digo que dijo el otro en función al otro actor y qué sé yo, lo tengo que poner todo distinto, los tengo que mencionar a todos los que utilicé. Por eso. Y cuando yo hago una referencia, la referencia es el autor, el año entre corchetes, entre paréntesis, el título, ¿sí? La edición, la editorial, la ciudad y las páginas. Y el ISBN si lo tiene el libro. Si yo uso un libro, ¿sí? Así fuera digital. Si yo lo tengo en digital el libro, por ejemplo el Marier, que yo sé que ustedes lo utilizaron en anatomía, lo pueden citar, ¿sí? Porque lo tienen en digital, tal cual está. ¿Sí? Por eso, una cosa es... No tengo acá, a ver, ¿dónde sacamos para mostrarles? Ahí. Referencias. Acá donde dice referencias. Ok. A ver si se abre. Tenés que esto bajarlo. Bajarlo. Porque si no, no estoy perfecto. Lo voy a bajar por acá abajo. Acá vieron. Acá tiene estilo APA. ¿Vieron? Yo abro acá. Baja esto. Esto, sacar. Cierro. ¿Puedo cerrar? Agregar una nueva. Acá me va diciendo todo. ¿Pueden verlo? ¿Pueden verlo? Sí, sí. Sí, profe.
Acá uno ya le va diciendo lo que tiene que cargar. Entonces se posicionan allá en el Word con el cursor y van directamente y ponen citar. Este es para libro, para citar libros. Acá, si yo abro acá, miren, sección del libro, artículo de revista, artículo de periódico, acto de referencia, informes. Ajá. Y sigo bajando. Acá, sitio web, ese toca. Sitio web. ¿Ven todas las cosas que les pide? Una vez que cargaron uno, ya les queda en su computadora. Y en cada trabajo que ustedes realicen, lo van a ya tener. ¿Entendieron esto? ¿Qué hizo? No tenés gente. ¿Se entendió esto? Ya te lo hace la compu. Y esto le va a servir muchísimo a ustedes porque van a tener una base de datos bastante importante. ¿Sí? No es pegar y todo todo con los códigos. Otra cosa, espera. ¿Me dijiste que lo tengo que hacer? Bueno, espera. Eso es citar. Y hay varios tipos de estilos. Tener administración de fuentes, hasta después hace la bibliografía sola. ¿Sí? Y esto de referenciar. ¿Vieron que dice A, B, insertar a pie de página? Si yo toco acá, ¿sí? Automáticamente se me abre también y se me va, tengo que cerrar esto. Cierro esto, por ejemplo acá, tic, ¿no? Y lo toco. Automáticamente se me aparece acá abajo. ¿Vieron que acá abajo, cómo está? Esto es referenciar a pie de No página. se llega a ver. Tenés que correr esto y subirlo. Así. ¿Vieron? Voy para arriba. Toca la hoja. ¿Vieron? Acá coloco el cursor, ¿sí? Voy acá, insertar a pie de página, automáticamente me baja. Y acá, por ejemplo, puedo poner, ¿viste que dice normas APA? Del actor que hizo ese Power tan bonito que es de Piglos, de la Universidad de Lanús. Que mandó Luciano y les mandé yo también. Ponen tal persona, de tal año, porque dice ahí, y dice normas APA y punto Universidad Nacional de Lanús. Vamos a poner, no me acuerdo, no sé, ¿cómo se llama? Vamos a hacerlo. Luciano se me fue. Quería comer ya, ¿no? A ver si encuentro. ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? Acá. Sí, el auto. Ahí abajo. ¿Listo? Ah, licenciada Noemí, esa. Licenciada Noemí Fernández. Noemí Fernández. En realidad va primero el apellido. En realidad primero siempre va el apellido. Profe, en la pantalla, ahí recién se ve. No se veía. Ahí está, lo estoy escribiendo acá abajo. Sí, ahora se ve. No se veía hace un ratito. Igual pueden agrandar la pantalla. Y eso lo enseñan en informática luego. En informática, sí. Qué suerte que sea informática, ¿eh? Y le pongo así. Entre paréntesis, ¿qué año, José? ¿Qué año? 2005. 2005. Está de 2005. La que le mandé yo es la de 2017. Igual no se actualizó mucho. 2 puntos. ¿Normas APA dice? Sí. ¿Sí?
Luego, Universidad Nacional de Lanús. Sí. Biblioteca. Ah, biblioteca. Universidad Nacional. Biblioteca. Punto. Y ahí queda. Si yo voy para arriba, apenas me posiciono acá, me dice, ¿vieron? Sí, perfecto. Perfecto. Y ya te queda ahí. Entonces después, al final que vos cargas todos los que usaste, hasta te hace la bibliografía sola. Así también el índice. Es cuestión de ponerse a practicar un poco y andar. Bueno, está. Listo. Listo. Bueno, entonces vimos hoy un poquito de varias cuestiones que nos sirve bien, porque creo yo que todas estas cuestiones nos suman para mejorar nuestra producción y vamos a hacer un gran equipo. En esto yo quiero que mucho del material que ustedes puedan hacer les sirva para ustedes, para ahora y para lo que les queda por delante de su carrera. Es decir, que todo lo que están haciendo van a ver, guárdenlo bien en algunas carpetas porque después lo van a poder volver a usar. Quedamos acá. El día miércoles va a ser un día bastante berraco, así que prepárense, dejen todo listo porque vamos a estar mínimo 5 horas a full, terminando la unidad 5 y comenzando con la unidad 6. Esta semana sí les voy a mandar el cuestionario de la unidad 4, que es el que no les quise mandar porque estaban terminando el trabajo. Entonces yo creo que ya ahora, que ya corregí, y que lógicamente me voy a tomar un tiempo para corregir a partir del viernes los trabajos últimos y finales, esta semanita pueden hacer tranquilamente el cuestionario de la unidad 4 y terminar el trabajo número 1, aquel que le tiene que hacer modificaciones. Si alguno se quedó con algunas dudas con respecto a este trabajo, me pueden preguntar y no me molestan las preguntas, saben que denme tiempo para contestar, pero me es más fácil contestar por WhatsApp que contestar desde el campus, ¿sí? Bueno, nos estamos... Sí, Norma. La cosa de valoración que hiciste, Alma. ¿Qué cosa de valoración? Y me hiciste armar toda una cosa de Sí. valoración. La hoja de valoración se la vamos a pasar después. Sí, sí. El power que le hiciste armar. Sí, sí, eso también vamos a ver, ¿sí? La valoración, digamos, explicarles el instrumento de valoración también va a formar parte del trabajo previo para cuando pasemos al trabajo en equipo. Así que quédense tranquilos que todos los instrumentos se los vamos a ir explicando a su debido momento. Entonces, paramos acá. Nos vemos el día miércoles a las 9 de la mañana. Traten de ser puntuales, de poder entrar todos en tiempo y forma. Y seguramente que más temprano vamos a tener mejor señal y vamos a poder terminar con la unidad 5 y comenzar con la 6. Que tengan buenos días para todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Gracias, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao, chao.